hay un mensaje importante para ti. Mira, los niños, o desde que somos niños, aprendemos a identificar las voces de las personas que amamos. Identificamos la voz de papá, la voz de mamá, por más que esté a cierta distancia y no lo podamos ver, identificamos su voz. Ahora, Dios nos habla de diferentes maneras. El problema es que el mundo está sordo. Dios habla a través de la naturaleza, nos habla a través de un niño, nos habla a través de su palabra, nos habla de 1000 maneras. El asunto es cómo yo identifico la voz de Dios, cómo sé que es Dios quien me está hablando. La Biblia habla mucho acerca de la voz de Dios. Por ejemplo, Dios creó al ser humano para tener una relación directa con él. La voz de Dios se paseaba por el huerto del jardín del Edén y era por la voz de Dios que Adán y Eva, después de haber sido creados, iban a ese encuentro. Cada atardecer, cada día, era la voz de Dios que llamaba. Cuando yo voy al libro de Génesis capítulo 3, versículo 8, encuentro cómo la voz, ellos pueden identificarlo rápidamente. Mira, Génesis capítulo 3, versículo 8, es el capítulo más triste de la Biblia, es el capítulo 3 de Génesis. Allí se abre un paréntesis donde se rompe la comunicación, donde el ser humano comienza una sordera espiritual y no quiere más escuchar la voz de Dios. Versículo 8 dice así: oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el desierto al aire del día, el hombre y su mujer se escondieron. Fíjate una cosa, primero cuando escuchaban la voz de Dios, ellos se deleitaban, ellos corrían a sus brazos, ellos tenían comunión. Ahora, escuchan la voz, ojo, la voz de Dios y ellos se esconden. Por eso es que cuando la primera pregunta que aparece en la Biblia es la de Dios hacia el hombre y le dice, ¿dónde estás tú? Adán le responde en el versículo 9, yo escuché tu voz. Entonces, ¿por qué se escondieron? Por escuchar la voz. ¿Cómo es que el ser humano que fue creado para oír la voz de Dios ahora se esconde al oír la voz de Dios? Cuando nosotros avanzamos en la historia, encontramos en el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 19. Dios se presenta para dar su ley allí en el Sinaí y fíjate lo que dice. Dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero que Dios no hable con nosotros. Mira hasta qué extremo se llegó. Primero el ser humano se esconde, luego ya no quiere escuchar más la voz de Dios, tiene miedo. Pero ¿cómo? Si fue creado para escuchar, para oír la voz de Dios. Cuando nosotros avanzamos allí en el texto bíblico, me impresiona lo que Jesús habla en el libro de Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 27. Este es un texto preciosísimo. Dice así, mis ovejas oyen mi voz, por eso me siguen. El texto dice, yo las conozco y me siguen. Entonces, ¿por qué una persona sigue a Jesús? Porque identifica su voz. La voz de Dios es inconfundible. Por eso dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Cuando voy al libro de Hebreos capítulo 3, estoy haciendo un recorrido en la Biblia, hablándote acerca de la voz de Dios y cómo vamos a ver cómo lo vamos a identificar. Capítulo 3, versículo 15 dice así, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y en el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, dice así, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, fíjate aquí lo que te voy a decir. Génesis capítulo 3, el ser humano tiene miedo de escuchar la voz de Dios, por eso se esconde. Apocalipsis, el último libro, en el mismo capítulo, capítulo 3, Jesús continúa hablando, pero el ser humano continúa escondido, solo que aquí es peor. Ahora el ser humano está sordo, no quiere más escuchar la voz. Por eso dice Jesús, si alguno oye mi voz, porque hay tantas voces, hay tantas distracciones, hay tanto ruido. ¿Cómo es que yo puedo identificar la voz de Dios? La respuesta es simple. Cuando yo estoy en sintonía con Dios, cuando yo estoy sintonizado. Esa palabra me encanta. ¿Cómo es que yo puedo estar en sintonía con Dios para poder identificar la voz de Dios? Entonces, no existe otra manera de estar en sintonía con Dios que cuando hay una comunicación muy íntima. Y la comunicación siempre tiene que ver con voz, con hablar y con escuchar. Dos sentidos específicos. Se usa todo el cuerpo cuando uno comunica,
comunica con las manos, comunica con los gestos, pero hay dos sentidos que se usan exclusivamente, los labios y los oídos. Entonces, los labios, yo me comunico con Dios a través de la oración y Dios siempre me va a escuchar. Ahora, ¿cómo yo escucho la voz de Dios? Dios me habla. Ya te dije que nos habla a través de la naturaleza, usa los instrumentos, hoy está hablando a través de la radio, la televisión, hoy te está hablando a ti. Usa instrumentos para hablarte, para llamar tu atención, pero Dios nos habla directamente con su palabra. Cuando tú estás en sintonía con su palabra, tú puedes identificar quién realmente te está hablando en nombre de Dios o cómo Dios te puede estar hablando. Para eso hay que estar en sintonía. Ahora tú puedes decir así, pastor, es que yo no puedo abrir la palabra de Dios porque no tengo tiempo. Escúchame lo que te voy a decir. Siempre hay tiempo para lo que consideras importante. Y siempre hay una excusa para lo que no es importante. Déjame repetir esto porque quiero que quede allí marcado en tu corazón. Siempre hay tiempo para lo que consideras importante. Siempre no hay tiempo o siempre hay una excusa para aquello que no es importante. ¿Correcto? Ahora, te voy a hacer un ejemplo muy claro. Vamos a imaginar que hoy compras un vuelo, no sé, para algún país que tú sueñas conocer. Un vuelo para Francia, un vuelo para Estados Unidos, un vuelo para Europa, no sé. El vuelo sale a las 3 de la mañana. Para volar a las 3 de la mañana, tú tienes que estar 1 de la mañana en el aeropuerto. Y en la noche anterior tú estás alistando las cosas, tú estás emocionado. 1 de la mañana tienes que estar en el aeropuerto. Ahora, te hago una pregunta. 1 de la mañana, ¿acaso no es muy temprano? Es. Pero como es importante ese viaje, siempre hay tiempo. ¿Qué importa si yo me trasnocho, verdad? Eso no importa. Si mañana el jefe del trabajo te dice, yo quiero que estés aquí a las 5 de la mañana, tú vas. ¿Por qué? Porque el trabajo es importante. El jefe es importante para muchas personas. Es incluso más importante que Dios. Ahora, Dios te dice, pasa conmigo tiempo. Ahora no hay tiempo. ¿Cómo que para otras cosas hay tiempo? Voy a ponerte un ejemplo más claro. Voy aquí a hacerte una propuesta y esta propuesta obviamente que no es real, es solamente para ejemplificar. Vamos a imaginar que yo te propongo así lo siguiente. Si mañana tú llegas a las 4:30 de la mañana a una iglesia, tú vas a recibir un bono, vas a recibir una gratificación, vas a recibir un dinero, vas a recibir una canasta, vas a recibir un incentivo. Si te vas 4:30 de la mañana, ¿tú te irías o no? Sí. ¿Por qué? Porque tu incentivo, tu motivación, lo que es importante para ti es el dinero, es el incentivo. Ahora, ¿y tu salvación? ¿Acaso no es importante? Entonces, cuando uno dice, no hay tiempo para orar, no hay tiempo para leer la Biblia, lo que está diciendo es que no me interesa mucho. Siempre habrá una excusa para aquello que no es importante. Si la salvación es importante, entonces tiene que haber tiempo para que el corazón pueda estar en sintonía con Dios. Yo te pregunto, ¿tu corazón está sintonizado con la palabra de Dios? Ah, pastor, es que no sé, yo no sé leer la Biblia. Muy bien. Hoy te voy a enseñar, te voy a dar algunos pasos específicos que tú debes tomar en la vida para que tú puedas aprender a leer la Biblia. ¿Correcto? Y vamos juntos, porque yo también estoy aprendiendo. Y vamos juntos en este aprendizaje. Entonces, si tú tienes allí un papel, anota, te voy a dar algunos pasos. Número 1. Busca un lugar específico para hablar con Dios o para que Dios te hable. Tiene que ser el lugar más bonito de la casa. El lugar donde cada vez que lo veas sea un llamado para poder abrir la Biblia, para orar. ¿Correcto? Adecua un lugar, no necesitas ser lujoso, pero necesitas estar limpio, bonito, ordenado. Y ese es tu lugar de encuentro con Dios, ese es tu lugar de cita con Dios. Tu cita diaria, elige un lugar adecuado. Número 2, nunca abras la Biblia sin orar. ¿Por qué? Porque Dios inspiró al profeta para que trajera la palabra, pero Dios va a iluminar tu mente. Qué lindo es poder leer un libro teniendo al autor al costado nuestro. Eso es cuando tú lees la palabra de Dios. Cuando leas la Biblia, comienza por algo simple. Comienza por un libro, comienza por un capítulo, comienza por un párrafo, ¿correcto? Un libro, elige un capítulo, elige un párrafo. Solo que no se trata de solamente leer. Tú tienes que meditar. Pastor, ¿qué significa meditar? Meditar significa masticar.
Meditar significa saborear. Cuando tú te sientas a la mesa a probar los alimentos, tú no comes sin saborear, tú saboreas. Eso es meditar. Cuando yo voy al libro de Jeremías capítulo 15, versículo 16, mira lo que dice. Es impresionante Jeremías cuando habla acerca de la palabra de Dios. 15:16 de Jeremías dice así: fueron halladas tus palabras, yo las comí y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón. Yo saboreé tu palabra, es dulce, es deliciosa. ¡Wow! De todo eso te estás perdiendo. Entonces, en lo que lees, medita, reflexiona. Y un paso más. ¿Está bien? Vamos a un paso más. Después que tú estás, o cuando tú estás meditando, empieza a notar aparte las cosas que tú no entiendes, porque hay cosas que probablemente no entiendas. ¿Para qué? Para investigar, para pedir que Dios te ayude a encontrar la respuesta, o para poder preguntar a alguien que ya tiene un poco más de experiencia en estudiar la Biblia. Pero anota, no te quedes con la incógnita, no te quedes con la duda. Registra aquellas cosas que tú no entiendes. Otra cosa, consejo de oro. Empieza a resaltar, compra un resaltador o un lápiz o un lapicero o una viromi, no sé cómo se llama en tu país, pero allí empieza a subrayar las promesas que Dios tiene para ti. Y cuando tú encuentres una promesa, habla con Dios. Dile: Señor, tú me has prometido esto en tu palabra. Conversa, Dios te habla y tú le hablas. ¿Comprendes qué bonito es poder abrir la Biblia y hacer una conversación con Dios? Yo escucho la voz de Dios cuando Él me habla y yo hablo con Él cuando hay alguna cosa sorprendente que me llama tanto la atención. Yo comienzo a conversar con Él. Ahora, otro paso importante que tú no debes pasar por alto es que tú tienes que escribir las cosas que Dios te habla a través del texto que estás leyendo. Y para ello tú tienes que entrar en escena. Cuando estás leyendo de Judas, ponte en los zapatos de Judas. Cuando estés leyendo de Pedro, ponte en los zapatos de Pedro. Cuando estés leyendo David, ponte en los zapatos de David. Entra en la escena y no es Dios hablando a un profeta, no es Dios hablando a un discípulo, es Dios hablándote a ti. Y ahí te va a decir qué cosas tienes que cambiar, qué cosas tienes que dejar, qué cosas tienes que hacer. Dios te habla directamente. Pastor, pero no entiendo. No se trata de que entiendas o no entiendas. Abre la Biblia con oración y Dios va a iluminar tu mente. Créeme, esto es real. Tú no puedes decir: yo quiero escuchar la voz de Dios. Dios está en silencio, Dios no me habla. Cuando la palabra de Dios está cerrada, Dios nunca podrá hablar a tu corazón si mantienes su palabra cerrada. Si tú quieres que Dios te hable, abre su palabra, abre tu corazón, abre su palabra. Y allá en el silencio de cada madrugada, de cada día, de cada noche, de cada hora, del momento que tú elijas, en el silencio vas a aprender a identificar la voz de Dios. Entonces ahí cualquiera que viene te dice: yo escuché la voz de Dios, esto viene de Dios, tú vas a identificar. ¿Por qué? Porque tú estás en sintonía con Dios. Tú sabes qué cosa es el deseo de Dios, tú sabes qué cosa es lo que Dios quiere, tú sabes cuáles son las promesas que Dios tiene para tu vida y Dios va a hablar directamente contigo. ¿Sabes cuál es nuestro problema? Sordera espiritual. El ser humano está perdiendo la sensibilidad, está perdiendo la audición para no oír más la voz de Dios. Me llama la atención lo que dice el profeta Isaías. En el capítulo 50, versículo 5, dice así, ojo con este texto: Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde. Necesitamos que Dios pueda abrir nuestro oído para sintonizar su palabra, para poder escuchar su voz, para poder asegurarnos allí de sus promesas. Necesitamos con urgencia oír la voz de Dios. Y necesitas hablar con Dios a través de la oración. Pastor, es que no consigo orar, yo no sé orar. Orar es simple. Y te voy a enseñar en un paso simple. Jesús nos enseñó el modelo en el Padre Nuestro, Mateo capítulo 6, puedes leer a partir del versículo 9 en adelante. Mas yo te voy a decir por lo menos 4 cosas importantísimas que puedes hacer de tu comunión algo tan especial, algo tan esperado, algo maravilloso en tu vida. Préstame atención. 4 cosas. Número 1. Canta a Dios. Estás arrodillado, adora a Dios, canta a Dios. Número 2, engrandece a Dios. Alaba a Dios, engrandécelo. Habla de sus atributos, habla de las cosas, de lo que Él significa para ti. Número 3, agradece. Ojo, engrandecer no es lo mismo que agradecer. Empieza a agradecer por lo que tienes. ¿Te diste cuenta que aún hasta aquí no te digo las cosas que tienes que pedir? Pero si tú adoras a Dios,
Si tú engrandeces a Dios, si tú agradeces a Dios, entonces ahora conversa con Dios. Conversa con Él. Cuando tú hablas con Él y Él habla contigo, entonces en esa relación que tienen en la intimidad, allá en el silencio, tú puedes identificar de manera clara la voz de Dios. Y en el día vas a tener lindas oportunidades para poder compartir con otros lo que Jesús significa en tu vida. Eso se llama testificación, que es el resultado de hablar con Dios y de que Dios te hable. Présteme atención que lo que voy a decirte es muy serio. Millones en este mundo son religiosos, pocos son cristianos. ¿Cuál es la diferencia entre un religioso y un cristiano? Un religioso se preocupa por el comportamiento, un cristiano por el relacionamiento con Dios. Conozco personas que están allí criticando todo lo que su prójimo hace, qué no hace, mirando las faltas, los defectos. Él está tan preocupado en el comportamiento, pero un verdadero cristiano sabe que el buen comportamiento es el resultado de un buen relacionamiento con Dios. Cuando tú escuchas la voz de Dios, Él te indica, Él te dice qué hacer, qué no hacer, qué decisión tomar, qué no tomar, porque tu vida está bajo su control. Qué vestir, qué comer, qué no comer, porque su palabra tiene consejo para todo. Y escuchar la voz de Dios es tan interesante que hoy necesitamos gente que tenga esa sensibilidad espiritual. Cuando tú escuchas la voz de Dios, mira el libro de Salmos capítulo 1, versículo 3, hay una promesa y dice así: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Sabes para quién es esta promesa? Para aquel que medita en la palabra de Dios, para aquel que tiene tiempo para hablar con Dios, para aquel que encuentra tiempo en su día para escuchar la voz de Dios. Es como un árbol que no tiene las hojas marchitadas. Sientes que tu corazón es un desierto, sientes que tu vida está marchitada, te falta agua. No has bebido de la fuente de agua de vida. Estás distraído por tantos ruidos de este mundo que has perdido la sintonía con Dios. Es hora de retomar esa sintonía, es hora de volver a Dios para escuchar la voz de Dios y en lugar de esconderse de Dios cuando nos habla, podamos correr a sus brazos. Tú tienes dos opciones cada día: correr a los brazos de Dios o correr de Dios. ¿Cuál es tu elección? Y hoy te invito para que cada día tú puedas colocar tu corazón en sintonía con Dios a través de su palabra y a través de la oración. Si tú haces eso, tu vida va a cambiar. Tus hojas van a ser verdes, tus frutos van a ser deliciosos, tus raíces van a ser profundas. Tu vida va a ser una primavera. ¿Sabes por qué? Porque tú estás junto a agua de vida. Porque la meditación y la reflexión en la palabra de Dios no solamente abre nuestros oídos, nos lleva por el camino de prosperidad. Por eso dice, todo lo que hace prosperará. ¿Quieres felicidad? ¿Quieres prosperidad? ¿Qué estás buscando en la vida? Aprende a oír la voz de Dios. Nunca quedará frustrado aquel que oye la voz de Dios, y aquel que esté en la presencia de Dios siempre saldrá con la fragancia de su gracia. Aquella fragancia que perfuma cualquier ambiente, aquella fragancia que todo el mundo puede notar. Nadie puede esconder cuando estuvo en la presencia de Dios. Por eso hoy te desafío a oír la voz de Dios de más de cerca, porque Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Quieres oír su voz a través de su palabra? ¿Quieres hoy, a partir de hoy, tomar esa decisión de oír su voz todos los días? ¿Quieres así? Quiero que ores conmigo. Querido Dios, hoy queremos oír tu voz todos los días de nuestra vida. Mas para oír tu voz tenemos que abrir tu palabra y abrir nuestro corazón. Y queremos que tú nos muestres cada día cuál es el plan que tienes para nosotros, que cada decisión sea hecha con oración, que cada día pueda comenzar con tu palabra. Lo primero que podamos ver, lo primero que podamos sentir sea tu presencia, lo primero que podamos ver sea tu palabra, lo primero que podamos hacer sea correr a tus brazos.
Muéstranos el camino y ayúdanos a identificar claramente cada vez que tú hablas a nuestro corazón. Toma nuestra vida, colocamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Juan capítulo 11, y vamos a leer el versículo 34. Juan capítulo 11, versículo 34. Saben, a mí me encanta ver algunos detalles de las historias más simples contadas por los evangelistas. Sin embargo, a veces despreciamos o descuidamos algunas preguntas que Jesús hace. Una de las cosas que más me encanta revisar es cada palabra que Jesús dice. Porque en cada palabra hay un significado, hay profundidad, hay un llamado, hay una orientación. Y el versículo 36, allí el versículo 34 dice así: y Jesús le preguntó. Voy a hacer aquí una pausa breve. Por favor, cada vez que ustedes abran la Biblia y encuentren una pregunta de Jesús, lean la pregunta de Jesús por lo menos 5 veces. Tú puedes decir, no, yo lo entendí, la pregunta es clara, sí, pero léelo 5 veces y ora, porque cada pregunta de Jesús, préstame atención aquí, parece una pregunta ilógica, infantil. Yo ya vi a varios por allí criticando, diciendo, ¿qué tipo de pregunta es ese? Un día se va a un paralítico que está 38 años enfermo y le dice, ¿quieres ser sano? Lo que más quiere un enfermo es la salud. ¿Por qué Jesús le dice quieres? Un día allí en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, la primera pregunta que sale de los labios de Dios es, ¿dónde estás? Ahora yo hago la pregunta, ¿acaso Dios no sabía dónde estaba Adán y Eva? ¿Sabía o no sabía? Sabía. Y si Él sabe, ¿por qué pregunta dónde estás? Porque la respuesta humana no es para informar a Dios. La respuesta humana es para que el ser humano reconozca dónde está. ¿Dónde estás? Dios sabía dónde estaba, pero quería que Adán y Eva reconociesen que ellos estaban perdidos. Y ahora me interesa la pregunta de Jesús aquí, versículo 34. Dice así, ¿dónde los sepultaron? Qué pregunta, ¿verdad? ¿Qué sucede? Préstame atención aquí, esto es importante. ¿Dónde se coloca a un muerto? Lógico, ¿verdad? ¿Dónde está? En el sepulcro. Para entender un poco este contexto, vamos primero a imaginar toda la escena. Fíjense, en el tiempo de Jesús, cuando alguien moría, había un oficio. Gracias a Dios que ahora me parece que ya no hay ningún país, pero antes era un oficio que algunos hombres y mujeres especialmente lo tenían, que ellas o ellos estaban esperando dónde alguien murió. Porque incluso la familia pagaba a un grupo de personas para que puedan llorar. Eran las plañideras. Quiero que puedas imaginar conmigo la siguiente escena. Están las plañideras llorando, está la familia de Lázaro, están los amigos de Lázaro, están los líderes religiosos. Y fíjate una cosa, familia de Jesús, líderes religiosos, amigos de Lázaro y todos los que estaban ahí en el velatorio, todos estaban con una interrogante enorme en la cabeza. Todos. Yo creo que el único tema
que se hablaba en el funeral no era de Lázaro, sino era: ¿por qué no llegó su amigo? Porque todos sabían que Jesús era amigo de él. Si Jesús es poderoso y si Jesús es capaz de resucitar allá, Jesús es capaz de limpiar un leproso, Jesús es capaz de hacer este milagro, ¿por qué no llegó? Es lógico esa pregunta, ¿no? Lógico, ¿verdad? Ahora, quiero que imagines, termina el funeral, van a enterrar a Lázaro, están las hermanas de Lázaro, están los amigos de Lázaro, está la gente reunida todavía consolando a la familia de Lázaro. ¿Cuál es la conversa? ¿Dónde está su amigo? Y después que ya lo enterraron, allí a la distancia ve que se asoma un rostro conocido. ¿Quién es? Jesús. Viene Jesús. Ahora, presta atención aquí. ¿Ya te ha sucedido que alguna vez alguien está hablando alguna cosa de ti hasta que te ve y de allí se acabó la conversa? Eso es común, ¿verdad? Todo el mundo, y mira, y Jesús nos llegó, oye, sí, y qué tipo de amigo es ese, oye, y yo escuché de que él hace milagros, cuando de pronto, espera un momento, alguien está llegando. Todo el mundo en silencio. Salen las hermanas de Lázaro y allí Marta le dice: Señor, si hubieses estado aquí. Y Jesús le dice: si tú crees verás la gloria de Dios. Y Jesús le dice: tu hermano va a resucitar. Y ella no cree y todo. Bueno, bien, después de esa conversa viene y se van y ahí hace la pregunta a Jesús: ¿dónde lo sepultaron? ¿Dónde? Qué pregunta ilógica, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Acaso no sabía que que Lázaro murió? Sabía. ¿Dónde está? No te pierdas de la escena. Están los amigos, están allí líderes, está Jesús, están sus discípulos y todos caminan en silencio hasta llegar a la sepultura. ¿Tú te imaginas los ojos de toda la gente dónde estaba? En Jesús. Porque la expectativa ya se había armado tremendamente. ¿Qué va a hacer? Ya lo dejó morir, no llegó a tiempo, llegó tarde. ¿Qué va a hacer? Y allí viene uno de los textos más cortos de la Biblia, versículo 35. Tan corto que dice así: y Jesús lloró. Ustedes saben que este es uno de los textos que nosotros usamos para poder hablar a las personas que no deben reprimir sus sentimientos, que el ser humano tiene que expresar, que cuando uno pasa por un momento de dolor, de luto, tiene que siempre expresar todo lo que siente. Las lágrimas Dios lo colocó en nuestros ojos con un propósito para limpiar ciertas heridas del corazón, etcétera, etcétera. Pero yo no voy a hablar de eso, yo voy a hablar aquí. Jesús lloró, punto final. Ahora, la pregunta aquí se hace más grande. Ya no es la pregunta de Jesús, sino es mi pregunta para Jesús. Mi pregunta es: ¿por qué lloró? ¿Ustedes creen que Jesús lloró porque Lázaro estaba muerto? ¿Por qué no? Era su amigo. ¿Ustedes creen que Jesús lloró porque Lázaro estaba muerto? Miren, yo no creo en que Jesús haya llorado en ese momento porque su amigo estaba muerto. Porque en un segundo más lo iba a resucitar. Nadie llora cuando sabe que hay solución. ¿Cuándo lloras? Cuando sabes que no hay solución. Ahora, Jesús no dice: ay, mi amigo Lázaro está llorando. Entonces yo esa respuesta lo voy a dar pasado. Fíjense, no se pierdan. ¿Por qué Jesús llora? Es como para que ustedes no se pierdan la secuencia y pasado voy a dar la respuesta. ¿Por qué? La muerte para Jesús no era un problema porque Él era la vida
Y Él venció la muerte y lo venció en su propio terreno. Y después iba a ser un milagro de resurrección. Pero ahí dice, Jesús lloró. Punto final. Y de allí cambia un poco la historia. Y en el versículo 37 dice así, los judíos decían, miren cuánto lo amaba. Y algunos allí objetaban, decían, no, ¿este acaso que abrió los ojos al ciego no podía ser que su amigo no muriese? Ahí estaba la conversación. Ahora, fíjense una cosa. Y de allí Jesús manda hacer algo. Miren, vamos ahí al versículo 38. Entonces Jesús se encaminó para la tumba y dice que era una gruta cuya entrada tenía una puerta y en la puerta, ¿qué cosa había? Una piedra. Entonces Jesús ordenó. ¿Y cuál fue la orden de Jesús? Quitad la piedra. Tú sabes que cuando una persona era enterrada en el tiempo de Jesús, solamente se movía la piedra cuando otro familiar moría. Era la única razón para poder mover una piedra, porque iba a entrar alguien más a ocupar aquella tumba. Pero aquí está fresquecito, ¿verdad? O ya está en estado de descomposición Lázaro. Imagínate 4 muertos, yo no sé, o 4 días muertos, yo no sé si tú alguna vez fuiste a algún lugar. Esto especialmente ocurre en los países hispanos, acá parece que es totalmente diferente la cultura. En algún lugar donde lo tienen a los cadáveres más de 2 días velando. ¿Tú has estado en alguna reunión así? Y algunos esperan hasta que llegue toda la familia. Dice, el hijo va a llegar de Estados Unidos, el hijo va a llegar de Canadá, de España. Y algunos esperan hasta 3 días. Y cuando el clima es caluroso, a los 2 días de estar allí velándose aquel cadáver, empieza allí ese olor que no hay manera de detenerlo con nada, absolutamente nada. Y eso puede incluso traer alguna enfermedad, dolor terrible de cabeza, jaqueca, etcétera, etcétera. Ahora, el cuerpo de Lázaro estaba 4 días en la sepultura. Préstame atención acá. Y Jesús va al sepulcro y la primera orden que da, después de llorar, ojo con ese detalle, después de llorar, la primera orden que da es, ¿cuál era? Me olvidé. Muy bien, sí se acuerdan felizmente. Quita la piedra. Ahora, ¿por qué le dice quita la piedra? Acompáñenme conmigo a este pensamiento. ¿No les parece, esto es una pregunta mía, ¿está bien? ¿No les parece que hubiese sido más increíble e interesante el milagro que Jesús hubiese hecho si es que se hubiese parado frente a la tumba de Lázaro y hubiese dicho así? Como todo el mundo le estaba mirando a él, ahí estaban los discípulos, ahí estaban los amigos, ahí estaban los criticones, estaban los fariseos, estaban los líderes, estaba todo el mundo mirando a él, qué cosa va a hacer, hasta paraba la respiración para ver qué cosa va a decir. ¿No les parece que hubiese sido más interesante para Jesús respirar profundo, mirar para todos y decir así: y la piedra, que es grande, empieza a desmoronarse? ¿No les parece que hubiese sido un show interesante? ¿No les parece que toda la gente se hubiese quedado con la boca abierta diciendo: wow, este sí que tiene poder? Mira, con un soplo disolvió la piedra. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Jesús podía quitar la piedra con su poder, sí o no? Si Él puede resucitar un muerto, ¿qué cosa es sacar una piedra? Ahora no te pierdas aquí en ese pensamiento. Para Jesús, o para muchos, lo más
lindo, entre comillas, hubiese sido aquel que tuvo poder para crear el mundo, las plantas y todo lo que existe. Hubiese sido más interesante mirar la piedra, hacer un gesto, quitar la piedra y todos hubiesen aplaudido, hubiesen dicho: wow, este es Jesús maravilloso, mira cómo a la piedra lo disolvió, tremenda piedra que solamente lo mueven 10 personas, Él solamente lo hizo con el poder de su palabra. Él pudo haber hecho eso, pero no lo hizo. ¿Por qué? Allí viene la pregunta más interesante. ¿Por qué? Queridos, escúcheme acá. Porque a Dios le gusta, y ustedes van a revisar en toda la Biblia, que todos los milagros, todas las veces que Dios aparece para intervenir y actuar en la historia humana, escúchame acá, siempre pide cooperación humana. Repite conmigo la palabra cooperación. Una vez más, ¿qué palabra? Cooperación. Una vez más, ¿qué palabra? Te voy a hacer ejemplos. Un día el pueblo de Israel está frente al mar. Adelante, acá hay una montaña. Detrás está el pueblo enemigo, está el faraón con sus carros. Aquí delante está el mar. Ellos no tienen a dónde correr. Empiezan a clamar a Dios y Moisés se va a Dios y le dice: Señor, ¿ahora qué hacemos? Nos vamos a morir aquí en el desierto. Y allí Dios le da una orden a Moisés y dice: bueno, está bien, voy a abrir el mar. ¿Correcto? Muy bien. Pero Moisés levanta la vara. Yo hago una pregunta: ¿la vara de Moisés tenía poder? ¿Y por qué Dios hace levantar una vara? Te voy a hacer otro ejemplo. En Siria o en Asiria había un hombre llamado Naamán, general del ejército sirio. La Biblia dice: hombre fuerte, valeroso, poderoso, impecable, pero leproso. ¿De qué le servía tanto cargo, tanto poder, tanta influencia, tanta riqueza, tanta fama, si por dentro se estaba pudriendo? Se estaba cayendo. No le servía de nada. Pero allí nuevamente la conjunción adversativa. Él tenía en su casa a una niña que había traído como cautiva de allá del pueblo de Israel. No sabemos ni siquiera su nombre. Y esta niña tuvo pena de su jefe y se va la esposa de Naamán y le dice: mira, yo sé quién puede sanar a tu marido. ¿Quién? Yo tengo un Dios. Y mi Dios tiene un profeta. Y si él se va, yo sé que le voy a sanar. Mira la fe de una niña. Nunca pierdas una oportunidad para hablar de Dios. Porque tú no sabes qué milagro puedes estar tú creando en la vida de alguien. Y allí la esposa le habla a Naamán y Naamán habla con el rey, hace las cartas para el rey de Israel y le manda allí con oro, con vestidos, con tanta cosa, ¿verdad? Y tú no creas que Naamán iba solo, él era general, él iba resguardado, iba allí con 4 o 6 hombres. Allí montó su caballo, fue para tierra de Israel y cuando llegó a la tierra de Israel se fue al rey. El rey de Israel le dijo: yo no sé nada, pero ándate al profeta. Se fue al profeta y cuando llegó a la casa del profeta tocó la puerta y Dios ya le había hablado al profeta y le había dicho: mira, aquí va a venir un leproso. Él ya sabía. Y cuando Naamán estaba tocando la puerta, tú sabes que una persona cuando empieza a tener un tipo de estatus siempre espera los mejores recibimientos. ¿O no es así? Y cuando alguien no le recibe bien, empieza a chasquearse, porque empieza a sentirse más importante que los demás. Ese espíritu de superioridad es una hinchazón. Alguien lo dibujó, el orgullo, la soberbia, como un hinchazón. Uno parece grande, pero si tú le pones algo se desinfla, ¿verdad? La hinchazón es una enfermedad, la hinchazón no es natural. Y la soberbia, el orgullo es una hinchazón. Te hincha, te infla, pero eso es una hinchazón que causa enfermedad. Eso no es natural. Ahora, se fue allí Naamán y él, ¿qué cosa esperaba?
Oh, él esperaba que el profeta salga, le diga: mi señor, ¿cómo está usted? Oh, qué bienvenido a la casa. Mire, aquí tengo una alfombra para usted. Aquí tengo ¿usted necesita agua? ¿Necesita alguna cosa? Nada. El profeta, ¿qué cosa hace? Le manda a su criado y le dice así: anda, dile a ese hombre que se bañe 7 veces en el Jordán. 7 veces le dice. Ni siquiera sale el profeta, sale el criado. Y sale el criado. Quiero que tú imagines la cara de Naamán cuando ve el criado que le dice: mire, mi señor dice que se vaya a bañar 7 veces. Ojo, y no en cualquier río, en el río Jordán. ¿Está bien? Allá. Y esto enfureció, obviamente. Cerró la puerta, no había bienvenida, no había aplauso, no había nada. Y allí Naamán empieza a regresar furioso y dice: ¿qué se ha creído este? Me manda a bañarme, todavía un río cochino, el Jordán. Yo tengo mejores ríos. ¿Y yo qué voy a hacer allí bañándome 7 veces? Yo quiero que me curen de mi lepra. Y yo no sé, uno de sus generales le dice: pero ¿qué pierde entre muerto y muerto? Es la única solución que tiene. ¿No le parece que tiene que intentarlo? Y se fue. La historia bíblica dice, 1 Reyes capítulo 5, que él se fue. Y se fue al río Jordán. Yo no quiero imaginar la cara de los que le estaban resguardando. Yo imagino ahí conversando entre ellos: mira, si no sucede nada, tenemos que escaparnos porque nosotros lo obligamos a traer acá. Imagínate, ya hay un general furioso. Y él se sumerge. 1 vez, sale, nada. 2, nada. 3, nada. Imagino que ellos están contando desde la orilla. Faltan 4. 4, nada. 5, nada. 6, nada. Imagínate el miedo, no sucede nada. 6, y ahora falta el último. Inténtalo, la última, porque dijo 7. Y se sumergió la 7ª vez, y cuando salió dice que su carne era como de un niño. Escúcheme acá. Milagros acontecen a quienes obedecen. Voy a repetir esto. ¿Está bien? Milagros acontecen a quienes obedecen. ¿Y qué sucede? Dios, te hago la pregunta, ¿podía curar la lepra de Naamán sin que lo mande bañar 7 veces al río? ¿Podía o no podía? ¿Y por qué lo mandó bañar? Cooperación. Escúchame acá. Dios nunca te va a pedir aquello que tú no puedes. Pero escúchame otra cosa. Dios nunca va a hacer por ti lo que tú sí puedes. Voy a repetir esto. ¿Está bien? Dios nunca te va a pedir aquello que no puedes. Pero también nunca va a hacer aquello que tú puedes. Y escúchenme acá, queridos. Así es la salvación. ¿Qué cosa es la salvación? Es un regalo de Dios. Y Dios te ofrece su salvación. Pero cuando tú recibes la salvación, ¿qué cosa es lo que hace la gracia en tu vida? La gracia de Dios te torna fiel, obediente, obedece su ley, obedece sus mandamientos, hace la voluntad de Dios, porque la gracia de Dios se transforma, porque los milagros y la salvación acontecen en cooperación. Dios es quien te salva. ¿Está bien? Es Dios quien te salva. Pero el ser humano, cuando recibe la salvación, se torna obediente. No discute las cosas con Dios. Para Jesús hubiese sido fácil decir: piedra, sal.
Se acabó. Pero Jesús dice, quiten, porque eso es algo que tú sí puedes hacer. Y yo voy a hablar esto con tanto amor para las personas, para todos los que están acá y también para aquellos que están allí mirando a través de las redes sociales. Yo conozco tantas personas en la vida que dicen así: oh, pastor, a mí me gustaría ser más fiel, más consagrado a Dios. Oh, yo deseo. Excelente que tengas deseo, pero no hacen nada. Hay gente que dice: pastor, a partir de mañana yo quiero tener comunión con Dios. Y tú oras a Dios. Te voy a asegurar una cosa: si tú esta noche dices a Dios, Señor, mañana despiértame a las 4 de la mañana para orar, Dios te va a despertar, pero tú te vas a levantar. Lo que tú puedes hacer, Dios no lo hace. Dios hace lo que tú no puedes hacer. Quita la piedra. Eso es tu parte, porque tú puedes. Esfuerzo humano unido al poder divino hace que los milagros puedan suceder. Y nuestro esfuerzo es mínimo porque más es del poder de Dios, pero somos copartícipes de aquellos grandes milagros. Un día el pueblo de Israel tenía que conquistar la tierra de Jericó. ¿Y sabes qué cosa Dios le manda al líder Josué? Le dice: estas murallas van a caer. Muy bien. ¿Cómo? Da una vuelta cada día y el séptimo día da 7 vueltas a la ciudad. Yo te hago una pregunta: ¿acaso no hubiese sido más fácil para Dios decir: espera allí, yo con un soplo voy a derribar las murallas? ¿Dios tenía poder para hacer eso? ¿Sí o no? Sí. Entonces ahora voy a hablar ya no para el cristiano, sino para aquel que todavía no es cristiano. Ay, a mí me encantan las cosas de Dios, me gusta. Sí, pero yo no puedo esto, no puedo lo otro. Dios no te ha preguntado si tú puedes. Dios te ha preguntado: ¿tú quieres? Si tú quieres, coloca tu voluntad y yo coloco mi poder. Dios va a hacer aquello que tú no puedes. Hay gente que dice: pastor, yo no puedo dejar el vicio. Pastor, yo no puedo dejar esto. Pastor, yo no tengo miedo a ser cristiano por esto, lo otro. Deja que Dios haga lo que tú no puedes, pero empieza a hacer lo que tú sí puedes. ¿Qué cosa es lo que tú sí puedes? Aferrarte de Jesús, caminar con Jesús, orar más, estudiar la Biblia, alimentar tu fe, crecer en fe, aferrarte de Jesús. Y cuanto más te aferres de Jesús, Jesús va colocando su gracia en tu vida, su voluntad en tu vida, su ley en tu vida. Tú te vuelves un obediente natural, tú empiezas a caminar con Jesús, eres una persona feliz y ya no estás contando qué hacer y qué no hacer, sino que disfrutas de la compañía de Jesús. Porque su poder cambia tu vida, pero su poder no hace aquello que tú sí puedes hacer. Queridos, escúchame aquí lo que voy a decirte. Si la piedra no sale, el milagro no sucede. ¿Quién va a quitar la piedra? Yo. Me encanta esa respuesta. ¿Quién va a dar la resurrección? ¿Y quién va a quitar la piedra? Una vez más. ¿Quién va a resucitar? ¿Quién va a hacer el milagro de la resurrección? Jesús. Pero ¿quién va a quitar la piedra?